Estimados amigos, tengan todos muy buenas noches. Espero que estén pasando excelente esta tarde de noche de sábado, ¿sí? Acá en Paso de los Libres. Corrientes, una temperatura bastante agradable, ¿sí? Hace unos instantes he subido un corto refiriendo a que iba a expresar, ¿sí?, nociones o ideas. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, sobre la cuestión de esta cuestión que a veces aqueja, ¿sí?, o a la que a veces las personas tienen que enfrentarse, ¿sí?, porque no hay otra salida, que es este famoso fantasma del divorcio, ¿sí?, del divorcio. Y vamos a venir, ¿sí?, a quitar, ¿sí?, como he dicho en videos anteriores, en los primeros videos que pueden ver, les pido, si les gustan los videos, que se suscriban al canal de YouTube, ¿sí?, que hemos creado, ¿sí?, que se suscriban, que le den like, que compartan los videos, para que esta herramienta tan sencilla, ¿sí?, pueda llegarle a más personas, ¿sí?, para darle una mano en estas situaciones tan difíciles que son a veces que vienen de la mano de atravesar un proceso o un juicio, ¿sí?, que puede ser, en este caso hoy, vamos a hablar de ese famoso fantasma, ¿sí?, que da tanto miedo, que es el divorcio, ¿sí? Vamos a sacar algunos mitos referidos, ¿sí?, a ese concepto que por ahí se escucha, ¿no?, la misma palabra, ¿no? Yo tengo un amigo, ¿sí?, colega, que suele hablar mucho, ¿sí?, él suele decir sobre la carga emotiva de las palabras, ¿sí? La carga emotiva que trae por detrás las palabras o el conjunto de frases de palabras. Algunas son muy célebres, ¿no?, como de personajes muy famosos en la historia del universo. Entonces, esta palabra divorcio, sí, que parece tan fría, tan lejana, ¿sí?, tan dolorosa, porque de hecho es una cuestión dolorosa porque por las cuales las familias pasan o transitan, ¿sí? Esta palabra, si bien parece tener todos estos, y no solamente parece, sino que se sufre mucho dentro de un proceso de divorcio, ¿sí?, tiene algunos mitos, ¿sí?, algunas cuestiones que por ahí el que está dentro de la situación no puede ver. ¿Por qué? Porque está abrumado, está ahogado, está sufriendo y se siente mal, ¿sí? Pero como siempre suelo citar, ¿sí?, la famosa frase de mi abuela, ¿sí?, que dice: el tiempo es un gran doctor. El tiempo va acomodando todas las cosas y nos va haciendo ver, ¿sí?, nos va haciendo ver con mayor claridad todas las situaciones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a derribar un poco el mito, ¿sí?, de que el divorcio es esta cosa tan negativa que hay, ¿sí?, dentro de la sociedad, ¿sí? A veces, para derribar un poco lo que es referido a la cuestión del divorcio, es una vía de escape, es a veces, lamentablemente, la única salida que la persona tiene para salir, ¿sí?, de esa situación de sufrimiento, de esa situación de angustia, de esa situación que a veces, ¿sí?, hay niños en estado de vulnerabilidad, hay niños sufriendo y padeciendo las peleas, la indiferencia, ¿sí?, los gritos, ¿sí?, las diferencias de sus padres, que ellos no tienen nada que ver, ¿sí? A veces cuando hay niños dentro de una familia que está atravesando, ¿sí?, como yo digo, ¿no?, por ahí puedo sonar un poco exagerada, esta suerte de valle de sombra de muerte, estas situaciones tan dolorosas que es atravesar por un divorcio, y hay niños en la familia, los niños son esas víctimas silenciosas, ¿sí? A veces ellos no van a decir te siento esto, me pasa lo otro, sino que se callan, ¿sí? Como en varios videos he expresado, y en este también lo voy a mencionar, el silencio del niño a veces es el grito de su alma. A veces hay otras parejas que pasan por un proceso de divorcio y no hay niños, ¿sí? Eso no significa que las dos personas no sufran ese proceso. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando uno se casa, ¿sí?, cuando las personas contraen matrimonio, tienen la idea, ¿sí?, muy transparente, muy leal, ¿sí?, de que eso sea para toda la vida. En realidad nadie se casa para divorciarse al tiempo, sino que hay un proyecto de vida que se va deteriorando por algunas situaciones, ¿sí?, con cuestiones que por ahí se omiten, con cuestiones por ahí que se dejan al abandono. Entonces la pareja se va deteriorando,
Y de repente y sin querer a veces, ¿sí? Sin querer, ¿sí? Aparece este famoso fantasma que es el divorcio, ¿sí? Viene, ¿sí? Con un manto de sufrimiento, ¿sí? Con un manto de decepción, ¿sí? Dejándonos un sabor amargo, ¿sí? En la boca, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esta cuestión y vamos a desmistificar. Lo primero que quiero mencionar para desmistificar la cuestión de divorcio, sí, de divorcio, que si bien es un instituto que lamentablemente trae el quiebre, dicen los doctrinarios, ¿no? De este proyecto, se te cayó el proyecto de vida, ¿sí? Yo pasé por esa situación y sé lo que se pasa. Y no estuve 2 o 3 años casada, ¿sí? Estuve casi 20 años casada. ¿Se imaginan el trayecto, la trayectoria? ¿Sí? Es muy difícil pasar por un proceso de divorcio, sobre todo cuando las familias pasaron, la pareja, ¿no? En este caso, ha pasado tanto tiempo juntos, ¿sí? Pero, como decía recién, ¿sí? A veces es esa salida, ¿sí? Esa luz detrás del túnel en la oscuridad que tenemos para salir de esa situación y para tomar distancia y para reflexionar, ¿sí? Yo siempre suelo decir, ¿sí? A mí la terapia, como siempre suelo mencionar, y voy a mencionar otra vez, ¿sí? La terapia no, la terapia, el psicólogo no es para locos, no es para locos, es ese profesional que tiene las herramientas, ¿sí? Las herramientas idóneas para acompañarte a salir de ese túnel oscuro, ¿sí? Como yo suelo decir siempre, menciono esa frase bíblica, ¿sí? Cuando pases por el valle de la sombra de muerte, ¿sí? Ustedes dirán, qué exagerada que es usted con sus términos, ¿no? El valle de la sombra de muerte. Si ustedes, les voy a explicar por qué a veces uno usa este tipo de terminología tan cruda, ¿no? Tan extrema. Es muy duro, ¿sí? Ver a diario en el despacho cuando llega la mamá, ¿sí? Cuando llega la mamá o la mamá se quiebran lágrimas, ¿sí? Contando, por ejemplo, en algunos casos, ¿sí? En algunos casos, mi hijo, doctora, te dicen, ¿no? Acá usamos esa, no porque yo sea doctora, yo soy abogada, ¿sí? Por los que me ven por ahí de otras partes que no es de acá de Argentina, ¿sí? Vienen y te dicen, es una costumbre, ¿no? Te dicen, doctora, mi hijo le quedó esperando anoche al papá que dijo que iba a ir a buscarle. O ayer a la tarde, doctora, ¿se acuerda que quedamos de acuerdo que a las 5 le iba a pasar a buscar? Mi hijo quedó con la mochila esperándolo cerca del portón y el padre no vino, ¿sí? Y él quedó esperando y quedó decepcionado, yo lo tuve que contener. Es muy difícil tener contacto con esa realidad, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil ver, ¿sí? A los papás, ¿sí? Cuando lloran, ¿sí? Ver a un hombre, créanme, llorar es bastante conmovedor, ¿sí? Es bastante conmovedor porque por ahí, bueno, se tiene esa falsa creencia, ¿no? Que por ahí el hombre no llora, ¿no? Pero muy duro, ¿sí? Muy duro ver a un papá atravesar por esa situación en que te dicen, mire doctora, yo hace meses que no puedo ver a mis hijos, ¿sí? Hace meses que estoy tratando de llegar a mis hijos. Y como la mamá está enojada conmigo, y quizás tenga razón, si por ahí las situaciones, nadie está discutiendo que la mamá no puede tener razón, pero lo que está mal es mezclar al niño, ¿sí? Cuando hay un proceso de divorcio o hay una separación, ¿sí? Una separación de la pareja, está mal mezclar a los niños con el problema de los grandes. Hay que sacar al niño, ¿sí? Y es muy duro ver a los papás sufriendo y padeciendo porque quieren tener a su hijo. Yo creo que uno de los momentos más hermosos del día de un papá o de una mamá es cuando llega ajetreado, cansado, cargado del trabajo y llega a su casa y su hijo le recibe con una sonrisa y le recibe con un abrazo, ¿sí? Esa ausencia, arrancar esa posibilidad a un papá o una mamá, en general suele ser el papá, ¿no? Que se va, ¿sí? Arrancar por una cuestión de grandes que no se supo tratar, es muy doloroso, ¿sí? ¿Y qué más es ese valle de sombra de muerte? Son las lágrimas, son el dolor por una traición,
son el sentimiento de abandono, las decepciones y el amor que se va perdiendo. ¿Vieron cómo una rosa pierde sus pétalos, que al principio es maravillosa, pero de repente los pétalos se les van cayendo, ¿sí? Va perdiendo su color, va perdiendo su belleza, ¿sí? Y cuando queda del todo, digamos, marchita, ¿sí? Lo mismo ocurre, ¿sí? Lo mismo ocurre con las personas, ¿sí? Ese dolor, ¿sí? Ese sufrimiento. Por eso es que cuando las mamás, las mujeres por ahí somos más de llorar, ¿no? Los hombres por ahí canalizan de otra manera. Todo eso es la figura de lo que yo llamo, ¿sí? De un valle de sombra de muerte por la que la persona atraviesa, ¿sí? Ahí la Biblia por ahí un poco figurativa, ¿sí? Pero estas situaciones en la vida nos recuerdan a este famoso salmo bíblico, ¿sí? Entonces, el divorcio por ahí se relaciona mucho con el sufrimiento de las personas. Pero el mito que quiero venir a derribar en esta noche es hacerte ver que por ahí el divorcio es la salida que vos necesitas para tomar distancia, ¿sí? De nada sirve insistir y insistir y insistir en algo, ¿sí? En algo que no vamos a poder lograr porque está quebrado, ¿sí? O al menos es importante darle el tiempo, ¿sí? Y por ahí el divorcio es esta herramienta jurídica, esta herramienta, ¿sí? Que te va a traer un poco de paz a tu mente, a tu corazón, ¿sí? Y le vamos a dar paz en el caso que tengamos hijos, vamos a priorizar el bienestar de nuestros hijos, ¿sí? Porque ellos no eligieron, ¿sí? A veces las personas se divorcian, ¿sí? Se divorcian de común acuerdo, se divorcian no de común acuerdo, a veces no están de acuerdo con algunas cuestiones, ¿sí? Pero en definitiva, ¿sí? Es una vía de escape que la persona tiene, ¿sí? Hay varias cuestiones relacionadas con el divorcio. Se ve muy a menudo, si yo tengo un ejemplo muy cercano que es admirable, ¿sí? Admirable, de personas separadas, ¿sí? Que están separadas hace un tiempo, ¿sí? Que comparten los mismos espacios comunes, por ejemplo el gimnasio, ¿sí? A veces, de acá del divorcio de hoy por hoy, ¿sí? En esta época, se ve mucho el fenómeno de las familias ensambladas. ¿Y qué es el fenómeno de la familia ensamblada? Que de repente, ¿sí? El papá forma pareja con otra mujer, ¿sí? Es divorciado, por supuesto, o la mamá forma pareja con otro hombre, sí, que obviamente no es el papá. Entonces aparece justamente lo que en la ley, no los voy a abrumar con conceptos porque los voy a aburrir, esa figura que se llama el progenitor afín con el tiempo, ¿no? El progenitor afín. ¿Qué es el progenitor afín? Es como ese papá o esa mamá que no tiene vínculo de sangre con el niño, ¿sí? Que es, antes se le decía, que a mí no me gusta ese término, ¿sí? Pero les voy a decir para ubicarlo, ¿sí? Por ahí se escucha mucho, por ahí se entiende mejor. Antes se le decía la madrastra o el padrastro. A mí me desagrada sobremanera ese término, si no me gusta, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si los doctrinarios, en los códigos, por ahí, las leyes civiles, lo llaman el progenitor afín, que es ese compañero, ¿sí? De la mamá o del papá, ¿sí? Entonces, de la mano de la idea esto del progenitor afín, podemos también tener en cuenta, y acá me voy a detener a pedirles y a decirles, ¿sí? Cuando un hombre decide formar una pareja con una mamá, ¿sí? Con una mamá, tiene que tener en cuenta que esa mamá, que sus hijos son parte de esa mamá. Entonces ese hombre va a tomar a la mujer por compañera y va a dar el tratamiento a esos niños como si fueran sus hijos, ¿sí? Con el amor, con la atención, con el cuidado y con el respeto, como que si fueran sus hijos. Otra cuestión importante, inherente o relacionada con el divorcio y con los progenitores afín, es que cuando el divorcio sale, si el divorcio sale, salió sentencia de divorcio,
Con el tiempo, por supuesto, la mamá o el papá, en el caso que hayan hijos de por medio, tienen todo el derecho de rehacer, dicen, ¿no?, los doctrinarios, ¿no?, la ley por ahí, de rehacer su vida. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la mujer o la mamá no tiene por qué soportar persecuciones por parte del ex, a quien le trae, con quien anda, con quien tienen contacto mis hijos. Obviamente siempre cuidando el interés superior del niño, ¿no? Ya hablamos mucho de ese concepto, ¿sí? Siempre que nos manejemos en márgenes de cuestiones que son correctas, ¿sí? De lo moralmente correcto, de lo bueno y de lo positivo para todos. De la misma manera, el hombre que se separa tiene derecho, ambos tienen derecho, tanto la mujer como el hombre, de rehacer su vida, que significa que con plena libertad la persona puede, sí, formar una nueva pareja y continuar este maravilloso camino de la vida, sí, que el universo que Dios nos ha entregado, sí, sin interferencias, sin dar explicaciones, sí. Entonces es importante que el hombre, ahora a los varones le hablo, a las mujeres, sí, que van a comenzar una relación, que esa persona tenga, ¿sí?, hijos, ¿sí?, obviamente que está separado, pero que tiene hijos, que los hijos de ese hombre, ¿sí?, o los hijos de esa mujer al que el hombre pretende, ¿sí?, son parte de la vida de la mujer, ¿sí? Que la mujer necesita el apoyo del hombre, ¿sí? Necesita el compañerismo del hombre, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿sí? Como el hombre necesita el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento de esa mujer, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, reitero, que cuando uno elige, ¿sí?, o las personas eligen una mamá con hijos, está también, ¿sí?, con la intención de amar y proteger a esos niños como si fueran sus propios hijos. Lo mismo vale, ¿sí?, para el varón y para la mujer, ¿sí? Y destaco que los dos tienen derecho de rehacer su vida sin interferencias de ningún tipo, ¿sí? Bueno, ¿qué más trae como consecuencia el divorcio? Si hay hijos, por supuesto, un valor económico para que la mamá, que suele quedar por lo general, a veces, muy rara vez es el papá, pero por lo general es la mamá, que la mamá se queda, ¿sí?, con la carga, digamos, la carga, estoy hablando económica, el hijo no es una carga, ¿no? Digamos, es un vínculo de amor que uno tiene, ¿verdad? Pero la mamá que queda al cuidado de ese hijo necesita enfrentar los gastos de esos chicos. Entonces, el progenitor que se va tiene la obligación, que viene de la mano del divorcio, ¿sí?, de ayudarle económicamente y pasarle lo que popularmente conocemos por aquí, ¿no?, en nuestro país, como la cuota alimentaria, la ayuda económica para que la madre sostenga a esos niños en las necesidades que tengan, sea ropa, alimento, lo que fuere. De la misma manera, y dentro del concepto de divorcio, tenemos la posibilidad del padre, en general, el progenitor no conviviente, suele decir por allí la ley, ¿verdad? El padre que se va tiene derecho, ¿sí?, a visitar al niño, ¿sí? No en cualquier horario, por supuesto, ¿sí? Hay que poner un orden, todo en la vida tiene un orden, ¿no? Un orden para ir a la escuela, los chicos, para comer, para estudiar, para trabajar, para todo hay un orden. Entonces se ordena, porque a veces se escucha mucho por ahí, pero yo quería verle y no me dejó. Sí, pero ¿y qué hora era?, te preguntas, y te dicen, y eran las 11 de la noche. Y bueno, pero es más probable, vieron como a veces las personas que están dentro del problema no ven esa realidad, ¿sí? Por eso también es un poco la idea de este espacio. Es probable que tu hijo a las 23 horas, 22 horas esté durmiendo ya, porque al otro día tiene que ir a la escuela. Y es como que la gente tiene la capacidad de reflexionar. Solamente que a veces los seres humanos nos encontramos tan agobiados, ¿sí?, tan complicados, ¿sí?, con los problemas, que no vemos cuestiones que a veces son elementales y que por eso nosotros, y los profesionales del derecho, orientamos, ¿sí? Por ahí suelo decir,
algunos clientes ligan un retito por ahí, ¿no? Un retito porque la persona no lo hace por perjudicar, ¿sí? Se siente mal, y cuando uno se siente mal por ahí no hace las cosas del todo bien, ¿sí? Por ahí se equivoca, somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces volvemos al instituto de las cuestiones de las celditas, ¿no? Estas piezas que tienen lo que es el divorcio, que también es como un rompecabezas, ¿sí? Esta cuestión del juicio, que por ahí cuando todas las piezas se encastran perfectamente, entonces, ¿sí? Podemos llegar a una conclusión final, ¿sí? Bueno, después, por supuesto, está la división de bienes, ¿sí? La ley acá en nuestro país dice que hay dos tipos de bienes, ¿sí? Los bienes personales, que son esos bienes con los que la persona que obtiene antes de casarse, ¿sí? Se tuvo antes de casarse, y los bienes digamos, del matrimonio, ¿no? En derecho se le llama bien ganancial, ¿no? Es una cuestión secundaria en esta situación. Entonces, todos los bienes que ustedes obtuvieron o compraron desde que se casaron hasta la fecha que deciden divorciarse o separarse, ¿sí? Esos bienes se dividen a la mitad, ¿sí? Esa cuestión es muy, esto quiero aclarar, es muy relativa, porque a veces cuando hay niños hay algo que en otros videos hablamos, que era el interés, ¿se acuerdan? El interés superior del niño. Entonces por ahí se le da prioridad en parte a la cuestión de la necesidad de los niños, ¿sí? Dependiendo del caso, de la cantidad de bienes que haya, del acuerdo, porque las personas dentro de un divorcio pueden ponerse de acuerdo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? En el caso de divorcio por el que yo atravesé, el padre de mis hijos se fue con la ropa puesta, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, él no llevó nada de mi casa, no me pidió llevar nada, algunas cuestiones por ahí, ¿sí? Pero él, sí, decidió eso, ¿sí? Pero no priorizándome a mí, ¿sí? Sino priorizando el amor, el valor, el cuidado y la protección de sus hijos. En este caso, para mí, pero en lo personal, puede ser debatible, sí, por otras personas en otro contexto que tengan otras ideas, totalmente respetable. Es un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él pensó en sus hijos, ¿sí? De modo que independientemente de lo que esté escrito por ahí en las leyes, hay algo muy importante que se llama la autonomía de la voluntad, ¿sí? La autonomía de la voluntad, esa libertad que la ley le da a las partes, si están de acuerdo, a llegar, ¿sí? A un punto de acuerdo y hacer un convenio, que se llama, ¿no? Un convenio. Eso también se puede hacer el divorcio. El divorcio se puede presentar de manera conjunta, ¿sí? De manera juntos, los dos juntos, sin llegar digamos, pelearse, ¿no? Simplemente, por lo menos en los procedimientos de aquí, los tribunales de aquí, se reconocen las firmas, se llaman para reconocer las firmas, si son las firmas de la persona que la tiene que reconocer, y simplemente con eso se da por finalizado, ¿sí? En épocas anteriores el divorcio era una cuestión muy complicada, ¿sí? Muy complicada, en el sentido de que es como que de alguna manera se ponían muchas trabas, ¿sí? En el camino para que la persona no se divorcie. Esto está muy de la mano y ligado también con las cuestiones por ahí que hacen a las cuestiones religiosas de la época de antes, ¿sí? Entonces no vamos a entrar por ahí porque es muy complicado, ¿sí? Pero se citaba, por ejemplo, a dos audiencias, hoy por hoy es una audiencia, en la que se cita para ver si las personas pueden llegar a un acuerdo, ¿sí? En el divorcio, y nada más que esto. Si después, dicen por ahí, ¿no? En el lenguaje del abogado, hay cuestiones que corren por vía incidental, ¿no? O por otra vía, ¿sí? Es decir, que hay que trabajarlas por separado, ¿sí? Si no hay acuerdo. Pero en definitiva, hoy por hoy, antes, por ejemplo, se requería la firma de los dos cónyuges, ¿sí? Hoy por hoy es unilateral, lo que significa que con la intención de uno de los cónyuges, ¿sí? Con la intención firme de no volver, ¿sí? A vivir juntos, ¿sí? O a
seguir formando pareja, se puede dar por disuelta, si no hay tanta complicación, ¿sí? Entonces, ¿sí? De la mano de todo este concepto de lo que trae, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo que yo siempre digo, ¿sí? Que las personas no son un número de expediente, las personas vienen con un bagaje de incertidumbre, de dudas, de dolor, algunos de traición, ¿sí? Otros de decepción, otros de sentimiento de abandono, ni hablar de las cuestiones de violencia que muchas personas pasan dentro de las relaciones matrimoniales, hasta que en algún momento algún amigo, algún familiar, ¿sí? Les saca de ese valle de sombra de muerte y les hace ver, ¿sí? Que lo mejor, ¿sí? Que la vida se te va en el sufrimiento, ¿sí? Que lo mejor que hay en esa situación por ahí es esta herramienta, ¿sí? No es tan malo el divorcio, ¿sí? La vida siempre te da una nueva oportunidad de ser, de reconstruirte, ¿sí? No te estoy hablando de encontrar rápido otra pareja, ¿sí? Te estoy hablando de que la vida siempre te va a dar la oportunidad de que vos puedas resurgir, de que vos puedas remontar, ¿sí? Como dicen por ahí, ¿no? Acá en Corrientes se escucha mucho. La vida siempre te da la posibilidad de barajar de vuelta, ¿sí? Entonces, tenemos que sacarnos un poco esa idea de que el divorcio es ese fantasma, ¿sí? Obviamente, sí que el plan de vida cuando cae uno siente el dolor, uno siente la incertidumbre, uno siente por eso, mujeres que me están viendo, amadas mujeres, ¿sí? Amadas mujeres, yo les aconsejo, ustedes busquen su sustento, ¿sí? Porque no quiero ser mala ni expresarme de mala manera hacia nadie, ¿sí? Yo no soy jueza, siempre digo, ¿sí? Pero busquen su sustento porque cuando las cosas van bien está todo bien. Pero cuando nos toca a nosotros caer de rodillas ante una realidad tan fuerte y tan dolorosa como es un proceso de divorcio o estar solos en la vida, uno tiene que saber levantarse solo a veces y ni hablar si tenemos hijos. Entonces yo las insto, las invito, ¿sí? Procuren su sustento, ¿sí? El sustento de la mujer, sí, por ahí va de la mano de ayudarle un poco al hombre, sí, para que no cargue todo solo, sí, en lo económico. Y si me quedo sola, ese sustento me va a sostener, sí, me va a sostener, me va a sacar, sí, de la necesidad de depender de otro, sí. Por eso les insto a las mujeres, estudien. Yo sé que cuesta, yo pasé por eso, sí. Trabajar y estudiar no es fácil, sí, pero se puede, hay que ponerle energía, hay que ponerle ganas, dejar de escuchar, no, ¿para qué vas a hacer esto? Si allá, a mí me decían, cuando yo me decidí estudiar de grande, ¿cómo vas a estudiar derecho con 2 hijos? ¿Y que vos trabajás y estudiás y cómo va a ser? Me entraba por un oído y me salía por otro. ¿Por qué? Porque yo tenía determinación. En el momento que la vida me arrastró y tuve que caer de rodillas ante ese valle de sombra de muerte que fue el divorcio, ¿sí? Les vuelvo y les digo, 20 años casi estuve en pareja con el papá de mis hijos, ¿sí? Entonces fue muy doloroso, pero yo había tomado a su tiempo las herramientas, ¿sí? Ya tenía un título de enfermera, ¿sí? Tenía una formación en enfermería. Estaba ya estudiando ya abogacía y mi profesión no me abandonó, me sostuvo y me sostiene hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces las insto, mujeres, ¿sí? Traten de ser independientes económicamente para que en el día malo, como dice la Biblia, cuando vengan los días malos, estemos preparadas para enfrentar esta situación tan difícil que es a veces la pérdida, ¿sí? De un proyecto de vida tan preciado que es para una mujer como caer en una situación de divorcio, ¿sí? Espero que este video les haya ayudado. Voy a ver si ha quedado alguna cuestión respecto del divorcio, ¿sí? Pero quiero dejar este mensaje por ahí, que es una herramienta de escape del dolor, ¿sí? De estas situaciones tan difíciles que son por ahí cuando se genera toda la turbulencia, ¿no? Toda esta cosa fea, ¿sí? Que es pasar por un proceso de divorcio, las peleas, los gritos, la indiferencia, el niño que se aísla, ¿sí?
Entonces, bueno, espero haberlos ayudado con esta herramienta. Si te gustó el video, te pido por favor que los compartas en las redes, que le des like, ¿sí? Suscríbete a mi canal de YouTube, ahí están todos los videos subidos ahí. Te pido que los comparta, que comparta con tu familia. Espero que tengan mañana un hermoso domingo acá en Libres. Están pasando unos días espectaculares, después de varios días de lluvia y bueno. Vamos a ver próximamente qué otro tema, ¿sí? O qué otro traje me pongo, si me vuelvo a poner el del civilista o me pongo el traje del penalista para el próximo video. Que tengan todos muy buenas noches y que tengan un muy buen domingo mañana.